Bienvenidos a un nuevo video, soy Paola Rosero y les invito a que nos acompañen en este segmento Aprendiendo a ser padres. Estaremos abordando un tema como los principales cambios emocionales durante la etapa de embarazo y posparto. Antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal y que activen la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos videos que estaremos preparando para ustedes. En este momento me acompaña la psicóloga Lisette Jaya. Ella es psicóloga clínica, graduada en la Universidad Central del Ecuador. Tiene una maestría en intervención multidisciplinaria en violencia de género de la Universidad Internacional de Valencia en España. Con una experiencia laborando alrededor de 8 años en instituciones públicas y privadas, en programas de inclusión y procesos psicoterapéuticos. Bienvenida. Es un gusto para mí poder compartir un tema tan importante como es los principales cambios emocionales durante la etapa del embarazo y posparto. Empecemos diciendo cuáles son esos cambios emocionales que pueden desarrollarse durante estas etapas. Bueno, gracias por este espacio. Creo que es importante para tener como una primera puerta de entrada al hablar de esta temática, reconocer un aspecto. Y es que los seres humanos tenemos la capacidad de lo que sucede allá afuera, interpretarlo todos de una manera completamente diferente y por lo tanto sentirlo y terminar actuando con eso que vamos pensando y sintiendo. Cuando hablamos de esto, ¿por qué abrimos esta gran puerta? Porque entonces esto nos lleva a entender que lo que vamos a analizar con respecto a qué es lo que algunas mujeres sí experimentan y otras no, va a depender mucho de esto, de la capacidad, de esa historia de vida de cada mujer, de ese proceso de llegar hasta su maternidad. Entonces, si hablamos de, digamos de manera general, ¿no? Queriendo englobar, podemos identificar que hay algo muy común que se da en las embarazadas y es situaciones de estrés. Okay. ¿Sí? No sé si es que te resuena un poco porque obviamente el estrés es este cambio físico que vas teniendo, es todo en su vida mismo, físicamente, que antes no estuvo acostumbrada y que ahora lo produce. Claro, el aumento de peso que vas teniendo. Cansancio por el mismo, quizás contar con nuevas emociones. Perfecto. Y además de esto, es también tu ambiente laboral, porque todo esto te implica que de cierta manera tienes que pedir permiso en tu trabajo para poder irte a hacer el chequeo que necesitas, ¿no? Que vienen otras responsabilidades adheridas a este proceso. Exacto. Entonces, cuando analizamos de embarazo, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Es unas situaciones de estrés que vamos teniendo. Ahora, obviamente, el estrés es algo que nos moviliza, ¿no? Y cuando se moviliza esto, algunos tenemos esto como ansiedad, que le podemos llamar un poco. Algunas mujeres sí es una maternidad sola, tal vez un poco de un sentimiento de tristeza, porque tal vez en tu proyecto de vida no era ser madre soltera, pero luego se dieron hacia una maternidad de esta forma. Claro, o quizás no era un embarazo que estaba planificado ya, o de pronto se dio, o de pronto no está al lado de la pareja, de pronto están solas, por muchas circunstancias también que pueden llevar a eso. Bueno, es frecuente escuchar como estás embarazada y no hay nada que decirle. ¿A qué se debe esto? Yo creo que esto es bastante cultural, ¿no? Si tú analizas un poco qué pasaba en nuestras madres y nuestras abuelas, ¿se veía de esta manera, no? Claro, a veces quizás, bueno, ellas tenían la tecnología mismo diferente, el conocimiento quizás no estaban en ese momento, pero lo hacían como algo muy normal, quizás a lo que ahora ya con tanta información que tenemos, de pronto ya no lo vemos así. Por ahí va un poco, y también, como tú dijiste, es todo este tema de que antes, si tú te das cuenta, las familias eran muy extensas, eran conformadas por 10, 12 hijos. Y era muy normal. Entonces, era una etapa en la que incluso el hecho de que durante estos 12 hijos, muchos de ellos mueran, ¿no? Entonces, era visto de una manera diferente el tema de la muerte, en este tipo, ¿no? En esta etapa, eso, en el embarazo. ¿Por qué? Porque era una etapa como que Dios lo quiso, ¿no? Este pensamiento cultural que hemos venido heredando. Entonces, cuando hablamos ahora de que decimos a la mujer no se le puede decir nada, yo creo que partimos de esto, de esta interpretación que vamos haciendo, como tú dijiste, por la información que vamos teniendo, por la historia de vida, y esto obviamente lleva a que la mujer durante esta etapa perciba ciertas cosas como una amenaza, ¿no? Como un desequilibrio,
porque obviamente vas a un control y es la situación constante de qué va a pasar, ¿será que hay algo que va a funcionar mal con mi bebé? ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que voy a ser una buena madre? Muchas preguntas que pueden llegar en ese momento. Exactamente, entonces todos estos cuestionamientos surgen y te hacen tener esta circunstancia que de cierta manera te pone en un estado de hiperalerta, ¿no? Sobre todo cuando son embarazos deseados, esta sensación de algo puede salir mal. Entonces eso hace que nos llevemos a esta falsa conclusión, ¿no? Porque no siempre se ha visto a la maternidad como lo estamos viendo ahora en este siglo. En esta época. ¿Cómo sostener la etapa del embarazo y posparto por parte del círculo más cercano? Porque siempre es importante la pareja, la mamá, el papá, o de pronto porque puede ser una madre también adolescente o alguien que está. ¿Cómo sostener en ese círculo? Ya, creo que topaste un tema muy interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de una red de apoyo, yo creo que esto yo invitaría a que no solamente lo veamos durante el embarazo, pero si nos ponemos a mirar con mayor detenimiento, si sucede algo en tu vida, un evento, como por ejemplo un cambio laboral, como por ejemplo un desempleo, necesitas una red de apoyo. No estamos diseñados para ser seres humanos solos, aislados. Entonces, ¿por qué verlo al embarazo como una etapa que tendría que ser aislada? También tiene este componente, que hay factores que se vuelven protectores, como los que tú mencionaste, el contar obviamente con una red, si es que elegiste ser madre acompañada, ¿no? Y también no es que solamente la persona está ahí, sino qué tipo de acompañamiento te están dando. Porque no es decir, ahí está mi familia, pero si es una familia que te hace cada vez sentir como más miserable, como más sin vida en esa etapa, no va a ser un factor protector. Más bien, no va a ser ayuda, más bien va a ser una parte negativa que va a afectar y que va a alterar sus condiciones emocionales. Como en cualquier otro momento, ¿no? Pero que en esto que estamos analizando específicamente, claro, porque esa estabilidad va a trascender, ¿no? Va a irse entendiendo desde incluso momentos anteriores, ¿no? Donde ya como seres humanos hemos ido creando una relación. Sobre todo esta parte activa mucho, y tú dijiste esta parte de la red social, y hay muchas investigaciones que se hacen y que dan aportes muy buenos. ¿Qué pasa cuando tú estás embarazada? ¿Quién es la primera, y cuando estás a luz, quién es la primera persona que te gustaría tener a tu lado? Claro, muchas madres dicen el esposo, muchas madres dicen mi mamá, muchas madres la persona, mi hermana. A veces se vuelve como la persona en que más confías o la que está allí. Entonces tienen criterios diferentes a la hora de escoger qué persona les acompaña. Exactamente, exactamente. Entonces eso nos lleva a una conclusión muy interesante, porque cuando eliges la madre, de cierta manera estás regresando a esa etapa de cómo fue esa figura, porque recordemos que a lo largo de la vida de los seres humanos vamos teniendo estas primeras experiencias, estas primeras heridas, y se producen en este lugar, en nuestra infancia, en nuestras figuras paternas o maternas, cualquiera que haya sido, que nos haya acogido de esa manera. Entonces, por eso es importante esto que tú dices de las redes de apoyo. Yo, más que redes de apoyo, yo diría este acompañamiento que vamos durante teniendo. Todo el proceso. Que vamos construyendo. Desde el inicio del embarazo, desde que el momento que se entera la mujer que está embarazada es importante, el apoyo, si es que está con su pareja, la pareja, o las personas del círculo más cercano, hasta cuando igual continúa después del parto, el posparto, y toda esta etapa, yo creo que es muy importante. Exactamente. ¿Será que existe una diferencia entre la condición emocional de una mujer que planificó un embarazo con una mujer que no lo planificó, que simplemente llegó al embarazo? Resuena mucho, ¿no? Resuena mucho y de hecho incluso algunas personas se van más allá de solamente la planificación, sino también el deseo, ¿no? Okay. Un embarazo como muy deseado. Sí, tiene mucha lógica, y yo creo que si nos ponemos como solamente a decir, bueno, ¿qué sientes tú cuando deseas algo, cuando sí planificas algo? ¿Cómo vives esa experiencia? Ok, es como, claro, es como quiero que se dé,
quiero que se dé como lo planifiqué, pero a veces el deseo va mucho más allá. Es como lo imaginas mucho más. Claro, y hay que tener un poco, mira esta palabra tan interesante que tú dijiste, planificar. Hay que tener, porque cuando esto surge, ¿no? Además que los seres humanos estamos muy dados a esto, alguien dice algo muy interesante y que resuena mucho, y es que planificar el futuro es planificar nuestra frustración. Okay. Y cuando no se da, ahí viene el problema. Si algo no salió bien en el camino, puede haber todas estas alteraciones. Todas estas condiciones. O una condición de frustración, quizás. Claro. Después. Claro, porque tú planificas, por ejemplo, ¿no? Lo que, como tú dijiste, gracias a la tecnología, tú planificas un hijo perfecto. Y no salió, no pudo sostener un embarazo. No, o en su defecto vas al primer control y tienes una malformación. Claro. Entonces, es también el embarazo te invita a eso, a un día a día, y luego que se convierte en tu maternidad a un paso a paso, como muchos lo llaman. Sí. Y es eso en realidad, es el quitarle esa expectativa y poder de cierta manera. Y lo que tú decías al principio, ¿cuál es la razón por la que hablamos de planificados y no planificados? Porque como yo te decía al inicio, conforme yo voy entendiendo esto que está pasando, que es haberme quedado embarazada, si yo lo hago acá una interpretación de se cambiaron mis proyectos de vida, ya no voy a tener, me voy a ver limitada económicamente, la libertad quizás, y otros factores más que pueden ir llegando. Dale, perfecto. Entonces todo eso que tú piensas, sientes. Te vienen acá cosas, ¿no? Yeah. Comienza a producirse y entonces yo creo que eso es lo que nos abre la puerta para decir, tal vez al día de hoy, que existe, ¿no? Que existe esa capacidad en la que vamos a responder de una manera muy diferente ante un embarazo planificado y deseado, y pero no siendo así, que aunque no haya sido planificado, luego tú lo aceptas, porque también es esa parte importante, ¿no? Porque muchas veces no está planificado, llegó el embarazo, pero luego se convierte en un embarazo deseado, muy deseado, porque se aceptó la condición. Y se aceptó también tener un vínculo con esa persona. Sí, claro. Que es un paso más, que es como el siguiente paso. No es solamente decir voy a aceptar este cambio físico que yo voy a tener, voy a aceptar que voy a subir de peso, voy a aceptar que alguien va a estar en mi cuerpo y que va a dar patadas, sino que también voy a aceptar tener una relación. Un vínculo tan cercano, tan propio, y hacer en su vida. Exactamente. La información que hemos proporcionado al día de hoy nos permite tener una visión general, mas no debe ser usada para juzgar, señalar o interpretar una realidad específica de una mujer, ya que cada persona tiene una historia de vida completamente diferente. Finalmente, quisiera cerrar esta entrevista con una última pregunta. ¿Cuáles son esos signos que me ayudan a identificar si la mujer en embarazo o en posparto necesita obtener una valoración profesional? ¿Cuáles serían esos signos que me puede ayudar a identificar? Sabes que cuando tú me haces esta pregunta, a mí saltan algunas cosas. Y yo comenzaría primero por cuándo yo podría preocuparme, cuando yo un poco identifico en la historia de vida de la persona un antecedente de un cuadro depresivo. Ya. Bien, entonces a mí ya me pone en una sobrealerta. ¿Bien? Cuando identifico no solamente episodios de depresión en esa persona, sino que haya sido una historia familiar compleja, ¿bien? Cuando yo en el embarazo me voy a percatar que hay algo que de pronto debe de ser analizado, cuando de pronto esta mujer ha hecho cambios significativos que de cierta manera modifican o generan conflicto en su área familiar, educativa, si es que está estudiando, laboral. O sea, cambios que antes no se habían presentado en esa mujer. Exactamente, tal vez quererte aislar. Okay. Si está estudiando, dejar de ir a estudiar, o de pronto estar sola, encerrada, lo que antes no hacía. Quizás eso puede ser. Sí, claro. Incluso muchas mujeres en esta etapa te lo dicen, tal vez que incluso han pensado en que no ven otro camino de solución que intentar contra su vida, ¿no? Recordar que lo hemos tenido, pero a veces pensamos que como la gente lo dice y no lo hace, lo dejas tan suelto. Entonces, si tú ves la historia de vida que antes hubo, alguna información que ya tienes, si tú ves que hay cambios significativos que limitan la capacidad de la persona,
para hacer sus actividades de forma cotidiana. Si tú ves un sentimiento de tristeza, de ansiedad, de que la persona no puede concentrarse y que también te está hablando de que hay algo que ya no desea vivir, entonces sería un foco de alarma. Eso, digamos, como para dividirla esta parte de en embarazo, y cuando sería en una lactancia, cuando observas en esta parte también mucho deseo, incluso es aquella mujer que dando de lactar llora, tiene una labilidad emocional, un sentimiento de no poder cuidar de su niño, pero que también al mismo tiempo genera cambios como no querer cuidar de su propio aseo, de su propia condición. De su propio aspecto, de su propia condición, digamos, claro. Exactamente. Entonces, cuando te resuenan algunas de estas cosas y cuando tú vas viendo, hay que activar algo acá, porque algo pasa. Exactamente, algo pasa. Y podemos sugerir, o si está dentro de nuestro círculo cercano, decir, tienes que buscar ayuda o te acompaño. O preguntarle, ¿no? Lo que yo creo, es siempre bueno preguntar, porque es que a la final a veces creemos que nosotros tenemos el conocimiento. Es como que yo creo que esto te hace falta a ti, pero no. No, devolverle a la mujer, devolverle, porque a veces tú estás haciendo cosas que no te percatas, hasta que alguien más te lo mirando, exacto, mirándote desde afuera, y tú dices, oye, ¿en serio estaba pasando esto? No me había percatado. Entonces, para que ella vaya tomando conciencia de pronto y pueda decir, sí, o sea, necesito. Sí, claro, porque es que a la final es devolver un poco a la persona, ¿no? No generar esa sensación de invalidez, porque tienes la capacidad de decir, oye, sí, está pasando esto en mí, no tengo ganas de cuidar de mí, estoy durmiendo demasiado. Bueno, claro, en el embarazo vas a tener esa etapa, pero que sea algo que sea exagerado. Exactamente, ¿no? Entonces sí hay una información que te llega y sobre todo comentarla, creo que es la parte que tenemos. Compartirla con alguien para que pueda también, le va a ayudar a identificar también ese momento mientras se conversa y ver, poder comparar si antes yo hacía tal o cual cosa, ahora no lo hago, ahora sí lo hago. Entonces ahí es como que se da una alerta y poder tomar esa decisión de buscar ayuda profesional a tiempo. Exactamente, sí, esta parte es muy importante. Mira, yo señalaría con rojo el a tiempo. Okay. Sí, porque te abre luego, cuando esto no se ve, no se identifica, te abre una puerta donde puede terminar muy lastimada en muchos aspectos. Sí, es demasiado tarde. Sí, yo creo que es como con cualquier condición, ¿no? Es como con cualquier condición. Tú de pronto hay algo que en tu salud, que no sea mental, y como los doctores siempre lo dicen, ¿no? Lo detectas a tiempo, hay muchas vías para poder salir. Claro, entonces es eso. El tiempo creo que es algo muy que se recalca mucho y sobre todo que la persona lo considere, ¿no? Considere necesario. Agradecemos a la psicóloga Lizeth Jaya por compartir sus conocimientos. Para quienes desean contactarla, nos pueden escribir al interno y le estaremos dando información para que la puedan quizás contactarla como profesional y les pueda también ayudar. Recuerden que este es nuestro segmento Aprendiendo a ser padres. Suscríbete al canal, nos encontramos como Paola Rosero Oficial y estaremos también subiendo esta entrevista a las redes sociales de Lago Kids. En Facebook nos encuentras como Lago Kids y en Instagram Lago Kids_. Hasta pronto, nos veremos en un próximo video. Gracias.